a dar inicio. Y quiero comenzar contándoles una historia que la cuento muchas veces en mis cursos. Y los que han ido a mis cursos ya la deben conocer de memoria. hace algunos años, hace muchos años, en el año 2002, yo fui de visita a Vancouver. Y pues el año 2002, yo pues quería, fue 2002 o 2003 por ahí, quería pasearme en el metro, ¿no? Había estado previamente en el metro de Nueva York y había visto toda esa conectividad que tiene el subway en Nueva York, entonces quería tener una experiencia más o menos parecida en Vancouver. Y cuando quise comprar, me imaginé, ¿no?, la estación de metro, me imaginé una boletería en primer lugar, luego un punto de control donde las personas que han comprado el ticket depositan el ticket o lo pasan por un lector. Y probablemente unos vigilantes y algo más relacionado con el control, ¿no? Cámaras de vigilancia, me imaginé algo así. Cuando llegué, no había boletería. No había puntos de control, ¿no? Entonces dije, pero espera, ¿cómo es esto? ¿Me he equivocado? ¿Qué ha pasado? Lo que había era en una esquina una maquinita en donde uno ponía una moneda, $1 canadiense o algo así, no me acuerdo cuánto, y le daban un ticket. Y la gente se ponía el ticket en el bolsillo y subía al tren. Es decir, lo que te quiero decir es que no había ningún control, ¿no? Aparentemente no había ningún control porque pues, ese ticket no se validaba antes de subir, no había ninguna persona que vigilaba que los que entren al vagón hayan pagado, nada de eso, ¿no? Entonces, la primera idea que me viene a la mente es, pues, este sistema no podría funcionar en mi país, ¿no? Porque claramente confía mucho en la ética de las personas y en el apego a los valores, ¿no? O sea, que las personas son honestas y van a pagar lo que corresponde, ¿no? Así que, bueno, fui, pagué, puse mi moneda o mis monedas, no me acuerdo el monto, tal vez $1 o algo así, y subí al vagón. Y me estaba paseando por ahí, y en eso aparece un controlador. Y ese controlador empieza a pedir los tickets aleatoriamente. Bueno, no sé si aleatoriamente. No sé si aleatoriamente o selectivamente, porque son dos cosas diferentes. Y me pide el ticket a mí. Entonces yo le muestro el ticket, lo verifica y me dice gracias, y eso es todo, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno lleva esa anécdota al análisis de riesgos, entonces recuerden que hay dos puntos de evaluación importantes para una estimación del riesgo. La primera es la probabilidad de ocurrencia y la segunda es el impacto. Entonces uno calcula, a ver, digamos que cuántas personas, cuántos canadienses o cuántos usuarios de Canadá diariamente le hacen fraude al metro. Es decir, que suben sin haber pagado. ¿Cuántas personas? O sea, si nosotros nos empezamos a imaginar, pues eso que será, una persona de 1000 personas, uno de 1000, ¿no? No sé, uno de 1000, dos de 1000, no sé. Pero imagínate que es uno de 1000. Entonces la probabilidad es 0.1%, ¿no? 1 sobre 1000 es 0.1%. Ahora, si fuese... Ahora, y el impacto, pues imagínate, ¿cuánto puede ser eso? $1, ¿no? $1 canadiense, que es casi como $1 americano, pero $1, digamos, tal vez un poco más, pero imagínate que $1. Entonces, calcúlale el 0.1% a $1, y eso es la décima parte de un centavo. La décima parte de un centavo. O sea, ese es, digamos, el nivel de impacto que podemos tener diariamente, ¿no? Y en 365 días, eso puede ser, pues, eh, la décima parte de un centavo, del 0.1%,
El 1% de 365 es 3.65, pues multiplicado por... o sea, no es nada, ¿no? El nivel de pérdida que se llega a tener, ¿no? Pues no llega ni a $1, ¿no? Con esos indicadores, obviamente. ¿Okay? 0.37 centavos, algo así. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál es la lección? O sea, si el nivel de riesgo o la pérdida potencial es 37 centavos de dólar, ponte que sea $1, ponte que sea $10, ponte que sea $100 al año lo que se puede perder ahí. O sea, si el nivel de pérdida potencial es bajo, entonces no se puede gastar mucho en controles, no se debería gastar mucho en controles, ¿no? ¿Cuánto me podría ahorrar si le pongo controles? Pues si la pérdida potencial es $100, o sea, yo no debería gastar mucho en eso, ¿no? Eso es lo que me dice el principio fundamental del establecimiento de controles, que es los controles son proporcionales a los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones? Esa misma lógica tenemos que llevarla al establecimiento de controles. No podemos gastar en controles, o sea, el control no nos puede costar más que lo que me puede ahorrar o beneficiar el control. Ahora, eso es en teoría. En la práctica, sí terminamos gastando más en algunos controles porque sí hay algunos controles que no son eficientes. No hablo de la eficacia porque puede que los controles funcionen, sino hablo de la eficiencia. Es decir, cuánto me cuesta el control y cuánto me beneficia. O sea, eso sí puede ocurrir. Y de hecho ocurre. En algunas organizaciones ocurre mucho, en otras organizaciones ocurre poco. Pero ocurre. O sea, tenemos controles que son ineficientes. Bien. Entonces, en la presentación de hoy les voy a exponer un poco una metodología para poder hacer la medición de los controles y la medición de los, o sea, del costo de los controles y el beneficio de los controles. Debo decirles que ya las regulaciones están muy atentas y están solicitando, en algunos casos, que se haga costeo de controles, ¿no? O sea, los controles tienen que ser proporcionales a los riesgos. Y la regulación en Panamá sobre riesgo operacional, en la segunda versión, que salió en el año 2018, si la memoria no me falla, establece claramente que se tiene que hacer valoración cuantitativa de los controles. O sea, ya es regulatorio. O sea, se tiene que hacer. Ahora, que muchos no lo hagan, que justo vino la pandemia y eso generó pues un cambio de prioridades en la supervisión, esa es otra cosa, ¿no? Pero ya la normativa exige y obliga a las organizaciones en Panamá, a las entidades bancarias, que hagan valoración cuantitativa de controles, para lo cual se necesita una metodología. Entonces, yo les voy a presentar la metodología que yo pues, he planteado. Es una metodología desarrollada íntegramente por mí, y ustedes pueden usar esa, pueden usar otra, pueden modificar lo que ya los especialistas hemos propuesto y adecuarlo y sistematizarlo, sobre todo sistematizarlo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, voy con voy a tratar de proyectar por aquí la presentación. Muy bien, en breve la tienen ustedes. Y es esta. Perfecto. Ahí tenemos la presentación. ¿Ok? Vamos a hablar de eficiencia de controles. Entonces, esta es la fórmula de la relación beneficio-costo de un control, ¿no? Que es la misma fórmula que se usa en evaluación de proyectos. O sea, la relación beneficio es el beneficio versus el costo, ¿no? Y este ratio beneficio-costo, si es mayor que 1, entonces el control es eficiente. Ojo,
estoy diciendo que el control es eficiente, o sea, no estoy diciendo que el control tiene que llevarse a cabo o que tiene que ejecutarse, desarrollarse, no, el control es eficiente. Si es menor a 1 el control no es eficiente, si es 1 el control es neutral, o sea, no me, digamos, el valor que me agrega es el mismo, digamos, coincide con lo que me cuesta el control. ¿Ok? Bien, entonces para llegar a esto, al ratio beneficio-costo, yo necesito dos cosas. O sea, necesito encontrar el costo, medir el costo, y necesito medir el beneficio. Pero eso tiene que ser cuantitativo, como en una evaluación de proyectos. O sea, en una evaluación de proyectos, cuando yo obtengo un BAN o tengo una TIR, una tasa interna de retorno, eso es totalmente cuantitativo. Obviamente se construye a partir de supuestos. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, tenemos que ver la implementación, el diseño, implementación y ejecución de un control como si fuera un proyecto. ¿Ok? Y entonces sí cabe la posibilidad de cuantificar todo, bajo ciertos supuestos. ¿Ok? Entonces comencemos por el control. El control tiene tres partes. El control, si lo vemos como proyecto, entonces la implementación y ejecución de un control tiene el diseño, ¿no? Luego tiene la implementación, que es la segunda parte, y después la gestión. Esas son las tres partes de un control. El diseño, luego viene la implementación y después la gestión. Entonces, el diseño. Cuando queremos poner un control para que mitigue los riesgos, el diseño, que es la primera etapa, pues implica una serie de reuniones. Primero implica conocer bien cuál es el problema, ¿no? Y eso implica reuniones. Como ustedes saben, los riesgos están en los procesos. Y como saben, los procesos son transversales, ¿no? Es decir, los procesos pueden tener un dueño de proceso, pero pasan por muchas áreas, ¿no? Entonces, cuando queremos poner un control, muchas veces tenemos que pedir la opinión de tecnología, de operaciones, de finanzas, del área legal, en fin, porque queremos poner un control pues bien diseñado, ¿no? Y eso implica una serie de reuniones, implica tiempo del equipo que está diseñando el control, implica tiempo de otras áreas que probablemente de manera indirecta están relacionadas con el control, y al final, todas esas son horas hombre, ¿no? Entonces esas horas hombre hay que costearlas. Hay dos formas de poder hacer el costeo, ¿no? La primera forma es con un valor hora hombre promedio y un número de horas hombre que se estima para el diseño del control, en donde todo eso es reuniones, presentaciones gerenciales, coordinaciones, implica presentaciones a comités, o sea, elaboración de las mismas presentaciones, todo eso son horas hombre. Entonces, aquí se hace el costeo haciendo una estimación del número de horas hombre, cuántas horas hombre nos va a tomar el diseño, es decir, el pensar, ¿no? Hasta que llega a comité y comité lo aprueba. O sea, cuántas horas hombre. Esas son, digamos, las horas de diseño. Una vez que el comité aprueba el control, entonces ya pasamos a la implementación. Es decir, dicho de otra manera, ya es una orden, ¿no? Entonces tenemos que hacer cumplir la orden. Bueno, entonces, la otra forma es establecer de manera diferenciada tres categorías de valor hora hombre, ¿no? Porque eso le cuesta a la organización. Entonces tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, o el nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel operativo. O sea, lo dividimos en tres categorías, ¿no? Tres valores de hora hombre, ¿ok? Y lo multiplicamos por el número de horas correspondientes de cada categoría, después lo totalizamos. Esa es la otra forma, es hacerlo de manera segmentada según las horas hombre que está tomando para cada una de estas, digamos, para cada uno de estos grupos, ¿no? Muy bien. Luego, también existe la posibilidad de tercerizar el diseño, ¿no?
Entonces, si se hace el costeo por esta fórmula que les estoy planteando, horas hombre, por el costo promedio de una hora hombre, ¿no? Y paralelamente se tiene una cotización de un proveedor o de una consultora que va a hacer el diseño del control. Entonces, esa tercerización se toma como referencia. Y al final, el costo del diseño debería ser el menor de los dos. ¿Okay? Independientemente que se decida no contratar a la consultora, el costo del diseño es el menor de los dos. ¿Okay? Muy bien. En estas consideraciones se toma en cuenta los costos económicos, ¿no? O sea, los costos contables y no contables. Normalmente los más fuertes son los no contables. O sea, le cuesta a la organización. No es que los colaboradores reciban una remuneración especial por diseñar los controles, no. Pero van a destinar horas hombre a este proyecto. Entonces, en el costeo del proyecto tenemos que considerar cuántas horas hombre y multiplicarlo por el costo promedio de una hora hombre para la organización. Muy bien. Entonces, ese es el costo del diseño, ¿no? O sea, digamos, la idea es sencilla. ¿Cuántas horas hombre y cuál es el costo promedio? Una hora hombre. Ya. Ahora, si alguien lo quiere segmentar en 3 categorías ABC, lo puede hacer, no hay ningún problema. Luego viene la implementación, ¿no? O sea, el diseño termina cuando el comité aprueba el control. Cuando el comité o quien sea, porque a veces es el gerente general, a veces es la vicepresidencia encargada, o sea, dependiendo de quién es el. Pero cuando se toma la decisión, ya pasamos de la etapa del diseño a la etapa de la implementación. Y en la implementación hay 2 partes importantes. La primera es la adaptación tecnológica, que no ocurre en todos los controles, pero muchas veces el control tiene que adaptarse a la tecnología que usa la entidad. Y eso implica hacer una interfaz que puede ser propia, in-house, o puede ser tercerizada, ¿no? Por ejemplo. O, digamos, sincronizar la tecnología actual con lo que se está buscando a través del control, ¿no? Ahora, en esa adaptación tecnológica, obviamente, se toma en cuenta los costos de materiales y todo lo que se requiera, pero también el fuerte, por lo general, sobre todo en adaptaciones in-house, es el total de horas hombre por el costo promedio de las horas hombre. Muy bien. Y luego viene el costo de la capacitación, porque de nada me sirven los controles si la gente no sabe usarlos, o no sabe que existen, o no los conoce bien, ¿no? Entonces, hay que capacitar acerca de los controles. Cuando se trata de implementarlo, cuando se trata de ponerlo en marcha, tenemos que capacitar a los que corresponda y comunicar que se han establecido estos controles, por qué se han puesto esos controles, ¿no? Obviamente que se requiere de la colaboración de todos y cuál debería ser la mejor forma en que las personas en general pueden colaborar con ese control por su importancia para la organización. Entonces, esas capacitaciones, las capacitaciones normalmente no solamente son el costo de un instructor, si el instructor es externo, sino también los colaterales. Colaterales como, por ejemplo, en capacitaciones presenciales, gastos adicionales o almuerzos o refrigerios o todo lo demás. Y en capacitaciones virtuales, y en ambas, el costo de horas hombre, ¿no? Porque eso también le está costando a la organización. Y de hecho, bueno, yo hago muchas capacitaciones y he más o menos estimado que las organizaciones gastan más en las horas hombre, gastan entre comillas, ¿no? Porque para mí la capacitación es una inversión, pero el gasto es mucho mayor en el costo de horas hombre que en el pago que se hace al instructor o los instructores que están llegando a hacer la capacitación. O sea, tanto en el caso presencial como en el caso virtual, el costo de horas hombre, por lo menos en mi experiencia, es notablemente superior al costo de, digamos, al costo variable, que son los honorarios del facilitador. Entonces, eso nos deja la idea y el mensaje que cuando nosotros hacemos un costeo, tenemos que hacer un costeo completo,
y considerar no solamente los costos económicos contables, sino también los no contables. El tiempo de las personas es un costo no contable y tenemos que costearlo. ¿Okay? Muy bien. Luego viene la gestión. Entonces, en la gestión hay tres subpartes. Una parte de ejecución, o sea, tiene que haber un responsable, ¿no? Alguien tiene que ejecutar el control y eso demanda tiempo, esfuerzos. Entonces, ¿cómo cuantifico eso? Pues el total de horas hombre al año por el costo promedio de una hora hombre, multiplico y me da el costo de la ejecución. Después tenemos también el costo de la revisión, porque alguien tiene que revisar esos controles. ¿Cuántas horas al año? ¿Cuál es el costo promedio de una hora? Y multiplico y eso me da el costo de la revisión. Y luego tenemos la modificación. Porque los controles tenemos que estimar que vamos a destinar cierta cantidad de horas a actualizar los controles. Y actualizar los controles, ¿qué significa? Actualizar los controles significa perfeccionarlos, hacer algunos ajustes, no cambiarlos totalmente, pero hacer algunos ajustes. Y eso implica horas hombre. Entonces, nuevamente, horas hombre por el costo promedio de hora hombre. Entonces, con eso totalizo el costo de la modificación. Sumo y tengo el costo anual. Porque la gestión, a diferencia del costo del diseño y el costo de implementación, la gestión es un costo anual. Tiene un costo anual, ¿no? No es de una sola vez, como el diseño y la implementación, que es de una sola vez. Este es un costo anual. ¿Okay? Muy bien. Entonces, pues en ese caso, ¿no? Lo que tengo que hacer es, si va a ser anual, tengo que preguntarme cuánto tiempo, ¿no? Cuál va a ser el tiempo de vigencia del control, como en los proyectos. En los proyectos uno dice cuál es el tiempo de vida útil de este proyecto, ¿no? Es más o menos parecido. Hay tiempos de 1 año, de 3 años, 5 años, 10 años. ¿Okay? Esos son como las referencias. 1, 3, 5, 10. Algunos, pero si quieren ponerle 7, le ponen 7, no pasa nada. Eso es lo que ustedes estimen. Dejo algunos criterios porque no hay una fórmula única. Mientras más tecnológico es el control, mientras más tecnológico, eh, entonces el control debería ser por un tiempo menor, o sea, está cercano a 1 año o a 3 años. Mientras más manual sea el control, menos tecnológico, entonces debemos estar pegados más a 5 años, 7 años o 10 años. ¿Okay? Eso es como un criterio general, pero pues cada historia es distinta, cada organización es distinta, ¿no? Y ahí en el supuesto uno tiene que poner, bueno, aquí yo le estimo 7 años, 5 años de vida al control, 10 años de vida al control, uno tiene que estimar algo. Pero ese tiempo también va a ser útil para el beneficio, porque cuando calculemos el beneficio del control, vamos a tomar en cuenta el tiempo de vida útil del control, ¿no? Entonces, si es muy corto, también va a ser corto para el beneficio. Si es muy largo, también va a ser largo para el beneficio. Muy bien. Entonces, eh, totalizamos el costo anual de la gestión del control. Y otro costo importante es el impacto en el cliente, ¿no? Es el impacto en el cliente, ¿por qué? Porque los controles pueden hacer perder clientes, ¿no? Los controles pueden hacer perder clientes. Entonces, a mí me ha pasado, ¿no? Que, eh, pues, yo tenía una cuenta en un banco X de un país X que la tenía, pues, por montos bajos, ¿no? O sea, y que básicamente lo usaba cuando necesitaba moneda local, ¿no? Pero nunca deposité más de, o sea, nunca tuvo un saldo más de $500, el equivalente de esa cuenta, ¿no? Entonces era básicamente para usar dinero local, en lugares donde no se aceptaba tarjeta y cosas de ese tipo. Y un día tuve que hacer un pago, una transferencia, ¿no? Que fue como $300 más o menos. Y el banco eh, me, me pidió,
¿no? Me mandó un correo así como esos correos de emergencia que te asustan y dicen, bueno, señor, ha hecho usted una transferencia por este monto, ¿no? La moneda local, que era como 300 o 350, no más de eso. Necesitamos que usted justifique el origen de sus fondos. Y necesitamos que nos traiga el documento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis documentos, ¿no? Y tiene que llevarlos a la oficina donde abrió usted la cuenta, ¿no? Y entrevistarse con su oficial de negocios, ¿no? Entonces, y justamente, y te daban 48 horas para hacer eso. Entonces yo lo que dije, bueno, no puede ser, ¿no? O sea, esto no puede ser. Y lo que hice fui al banco, porque justamente yo estaba viajando a ese país X, y fui a anular mi cuenta. Y pues cerré mi cuenta. Dije, venga, a cerrar mi cuenta. Y cerré mi cuenta, ¿no? Entonces, cuando los controles son desproporcionados, cuando los controles son inadecuados, termina afectándose la satisfacción de los clientes o el objetivo de los clientes. Y en ese caso, pues a mí me pareció totalmente exagerado. Yo dije, por esta transacción, pues este banco se pone así, ¿no? Que pues claramente el banco tenía desconfigurados sus controles y sus escalas, o sea, estaba en un lío con eso. Entonces yo dije, pues, mira, ¿sabes qué? Mejor me voy, ¿no? Me llevo mi dinero a otro banco o veo qué hago, ¿no? O sea, tampoco era, digamos, gran dinero el que yo tenía, casi no tenía nada. Pero hay controles que molestan a los clientes, ¿no? Molestan a los clientes y hay clientes que se van por las molestias, ¿no? Entonces, un elemento que debe ser parte del costeo de un control es cuántos clientes vamos a perder por poner este control, ¿no? Porque vas a perder, o sea, de repente vas a perder uno o de repente vas a perder 10, 100, pero tienes que hacer esa estimación, ¿no? Entonces, los controles obviamente tienen un objetivo, pero en el camino a ese objetivo, que es la mitigación de los riesgos, puede hacer perder clientes. O sea, tenemos que ser conscientes de que esa posibilidad existe. Entonces, y esto se da por lo general por servicio o porque el servicio se afecta o porque se le hace perder tiempo al cliente, ¿no? Entonces, ahí ¿qué hacemos? Calculamos cuál es el valor de un cliente. Toda organización puede calcular el valor de un cliente. El valor de un cliente es el valor de la entidad dividido entre el número de clientes. Así de simple. Ese es el valor de un cliente, ¿no? Eso es lo que se llama el lifetime customer value. Lifetime customer value. ¿Okay? El valor de la entidad entre el número de clientes. Ahora, también, ahí la pregunta de ustedes es, pues, ¿y cómo calculo el valor de la entidad? ¿No? O sea, puedes usar la técnica de los múltiplos, puedes usar el flujo de caja descontado, puedes usar cualquiera de las técnicas, o sea, no tiene que ser algo exacto, pero te da una idea del valor de un cliente. O sea, de hecho, una organización debería saber más o menos cuál es el valor aproximado de la entidad, ¿no? No me imagino a una organización en donde el financiero de la entidad sepa cuál es el valor estimado, o sea, sí debe conocerse eso. Entonces, se divide entre el número de clientes, total de clientes, o sea, para totalizar los clientes se suman los activos y los pasivos, y eso me da. Está. Y eso se multiplica por la probabilidad de perder un cliente. Y toda organización tiene la probabilidad de perder un cliente. Lo que pasa es que normalmente no lo calculan, pero eso existe. Entonces, ¿cómo calculo? Bueno, este es el Lifetime Customer Value, la fórmula del valor de un cliente, ¿no? Es un índice dinámico, porque esto está cambiando a cada rato. El valor de la organización está cambiando, y el número de clientes también está cambiando. O sea, esto no es un valor único que permanece en el tiempo, no, esto se va modificando cada cierto tiempo. Muy bien. Y luego viene la probabilidad de perder los clientes, que también es dinámico, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede estimar la probabilidad de perder un cliente? A ver, tú ves, antes de perder un cliente, el cliente debería haber tenido alguna insatisfacción, por lo menos de los que estamos considerando aquí, ¿no? Entonces, se hace
el cálculo de la base de clientes que han tenido alguna insatisfacción, cuántos se han perdido, y eso me da o sea, porque yo puedo ver los clientes que presentaron una insatisfacción, una queja, un reclamo, o sea, eso debería estar registrado, ¿no? Entonces, si yo logro identificar que algunos de esos clientes ya no están, entonces esos son los clientes que perdimos, ¿no? Entonces calculamos los clientes que perdimos sobre el total de clientes y es la probabilidad de perder un cliente. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el costo de un control finalmente es el costo del diseño más el costo de la implementación, que ambos son de una sola vez, más el valor presente del costo anual de gestionar el control, más el costo de impacto en el cliente, que puede ser por servicio o por tiempo, por cualquiera de los dos, ¿no? Si se calcula los dos, se toma el mayor, y eso es un costo de una sola vez, y el total, ¿no? El total me representa el costo del control durante todo el tiempo de vida útil del control. Los retos aquí son, primero, determinar el tiempo de vida útil del control, 1, 3, 5, 10 años. Estimar los costos de gestión también, porque eso me va a representar en montos anuales. Y, por otro lado, establecer la tasa de descuento, ¿no? Porque, o sea, obviamente, si vamos a calcular valor presente, entonces tenemos que hacer una tasa de descuento. ¿Y cuál va a ser esa tasa de descuento? ¿Okay? Bueno, entonces la tasa de descuento es el costo, lo que se conoce como, por lo menos lo que yo propongo, es el costo promedio de capital, es el costo promedio de los pasivos y el costo promedio del patrimonio ponderado, ¿no? Ese es lo que se conoce en inglés como WACC. Ese es el costo promedio ponderado de capital, ¿no? Se toma el costo de pasivos, se toma el costo del patrimonio, porque eso le cuesta a la organización, porque reparte dividendos, indudablemente. Entonces, hay un costo de fondeo que se pondera por el monto de pasivos y el monto de patrimonio. Y ese, digamos, costo promedio del lado de pasivos y patrimonio, ese es el que se usa como tasa de descuento. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del beneficio. El beneficio de un control. Bueno, el beneficio de un control claramente es la mitigación del riesgo. Entonces, para calcular cuantitativamente el beneficio de un control, lo que hago es, bueno, ¿cuánto cuesta el control? ¿Cuánto cuesta el control? O mejor dicho, ¿cuál es el riesgo inherente o la exposición al riesgo inherente? Le pongo controles y eso debería bajar a un riesgo residual. Entonces, esa reducción ese es el beneficio del control. Para hacer la estimación del beneficio del control, tengo que estimar la exposición, o sea, lo que se puede perder o la pérdida potencial en el riesgo inherente, la pérdida potencial en el riesgo residual y la diferencia, ese es el beneficio de un control. O sea, ¿para qué me sirven los controles? Para ahorrarme dinero, para perder menos, para que la pérdida potencial disminuya. Entonces, lo que hago es que estimo la pérdida potencial en el riesgo inherente, luego estimo la pérdida potencial en el riesgo residual y la diferencia cuantificada, ese es el beneficio de un control. Porque ese es el menor impacto que está teniendo la organización gracias a los controles. Por lo tanto, es el beneficio del control. Bueno, al respecto hay dos metodologías, o sea, yo planteo dos metodologías, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos, recuerden que para la medición del impacto, y esto lo vimos en un bancaforo anterior, creo que ese fue el número 160, donde hablamos de la eficacia de controles, ¿no? Entonces, para poder medir el impacto hay 5 elementos, ¿no? La pérdida contable, la pérdida de reputación, la pérdida económica no contable, el impacto normativo, el contagio, digamos, en otras empresas vinculadas o relacionadas a la organización. Y todo esto implica que haya elementos
que son cuantificables, elementos que no son cuantificables. Por ejemplo, la pérdida de reputación está dentro de los elementos no cuantificables. ¿Sí? Porque es, digamos, muy difícil de poder monetizar cuánto es la pérdida de reputación. Es muy difícil, ¿no? A diferencia de la pérdida contable, que eso pues sí, pues es lo que registramos en el estado de ganancias y pérdidas, es mucho más fácil, ¿no? Muy bien. Y hay otros como la pérdida económica no contable, que es la pérdida de tiempo y todas esas cosas. Perfecto. Entonces, eh, eh, estos son los 5 elementos que yo escojo. O sea, si alguno de ustedes quiere establecer un modelo de análisis de impacto pues, quiere tomar estos 5 o quiere no tomar alguno de los 5, por ejemplo, el de contagio no lo quiere tomar, o quiere incluir algunos otros, ¿no? Pues en buena hora, ¿no? O sea, este es solamente una referencia y por lo menos es lo que yo sugiero, lo que yo recomiendo, pero esto se puede hacer a la medida y al gusto de cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es para la medición del impacto. Yo necesito medir la pérdida potencial, ¿no? Pero aquí hay dos cosas, o sea, tenemos pérdidas cuantificables y otras que no son tan cuantificables, como por ejemplo la pérdida de reputación, ¿ok? O el impacto, porque el impacto no es la multa, es cuánto me duele a mí haber sido sancionado por la regulación. Pero no es la multa va en la pérdida contable. ¿Sí? Es el impacto, el hecho de que se haya incurrido en una falta. O sea, eso tiene que generar dolor, ¿no? Y eso, obviamente, corresponde a la evaluación del impacto, ¿no? Entonces, los que recordarán aquel Bancaforo, establecimos una serie de puntajes para cada uno de estos elementos que me generaban impacto, y a través de estos puntajes, lo que hacíamos era que, así sean cuantificables o no cuantificables, los poníamos en una escala del 1 al 5. ¿Okay? Bien, entonces ahora, volviendo al beneficio del control, vamos a valorar el riesgo inherente, o sea, la pérdida potencial en el riesgo inherente, la pérdida potencial en el riesgo residual, y la diferencia es el beneficio de control. Tengo dos metodologías. Las dos metodologías son propias y obviamente pues, son bastante mejorables. Siempre se puede perfeccionar, pero son las dos ideas que yo vengo a plantearles. La primera metodología consiste en calcular el valor presente del valor esperado, ¿ya? Del control durante el horizonte temporal. El valor esperado es la probabilidad por el impacto. ¿Okay? Y ese valor esperado es anual. Entonces yo traigo el valor presente porque si el valor esperado es por un año, ¿no? O sea, lo que yo esperaría perder en un año, entonces el valor presente durante el tiempo de vigencia del control o el tiempo de vida del control, entonces tengo que calcularle el valor presente. Pero el valor esperado o la pérdida potencial es probabilidad por impacto. Y en esta fórmula aparece el impacto cuantificado, o sea, solamente lo cuantificable, es decir, pérdida económica, contable y no contable, lo que se puede poner en cantidad de dólares o en cantidad de colones o en cantidad de pesos, o sea, lo que se puede poner en cantidades monetarias. ¿Okay? Por eso hablo de impacto cuantificado. Y eso revela la primera limitación que tiene la metodología. La primera limitación, ¿cuál es? Que solamente se refiere al impacto cuantificable. ¿Y qué pasa con el impacto en la reputación? ¿Qué pasa con los otros que pues, no entran dentro del impacto cuantificado? Bueno, esos no se consideran para la evaluación del riesgo inherente, pero tampoco se consideran para la evaluación del riesgo residual. ¿No? Entonces, no se consideran en ninguno de los dos. Entonces, como aquí se trata de diferencia, ¿no? Obviamente sería mejor considerarlo, pero dadas las limitaciones, esta metodología no me deja hacerlo. ¿Okay? Esta metodología. Podrán haber otras metodologías que sí. Justamente la número 2 sí incorpora el impacto no cuantificable. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo ante un riesgo una probabilidad del 30% anual y un impacto cuantificado, o sea, que se puede poner en dólares, 20.000 unidades monetarias, digamos, por año.
Entonces, el horizonte temporal de 6 años, con una tasa de descuento de 5% anual, el valor esperado sale 6.000, que es la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Traigo a valor presente y según la fórmula de valor presente me da 30.454.15. Ese es en el riesgo inherente, ¿no? Entonces, esa es la valoración de la pérdida en el riesgo inherente. Ahora, y en el riesgo residual, bueno, obviamente la probabilidad baja, era 30%, baja 10%, fíjense. 30% es en el riesgo inherente y ahora me voy al riesgo residual y aquí es solamente 10%. Ahora, el impacto también cae. El impacto cae de 20.000 a 10.000. O sea, el impacto cae a la mitad, ¿no? Porque con la implementación de los controles bajó la probabilidad y bajó el impacto. Recuerda que control es todo aquello que te baja la probabilidad o te baja el impacto, o ambos. Muy bien. Entonces, le aplico la fórmula y esto me da 5.075. Entonces, el beneficio del control es la diferencia. 30.454.15 menos 5.075.69, que es el valor presente de la pérdida potencial inherente, menos el valor presente de la pérdida potencial residual. La diferencia, eso es el ahorro que tengo en el impacto o en el daño, la disminución en el daño medida por la implementación de controles. Y por lo tanto es el beneficio del control bajo esta metodología. Crítica a esta metodología solamente considera el impacto que se puede cuantificar y que se puede medir en dólares. Entonces, bueno, como no hemos considerado los impactos cualitativos, reputación, contagio y el otro que es el impacto normativo, entonces vamos con la segunda metodología que sí considera eso, ¿no? Pero que tampoco es perfecta, ¿no? Entonces, este es el beneficio del control, 25.378.46. Entonces, en la segunda metodología, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, digo, tengo tres tipos de impacto. El impacto C, que es el cuantificable, el N, no cuantificable, y el P, que es la probabilidad, que lo pongo como un tercer elemento para medir el daño. ¿Okay? Entonces, con esos tres elementos, impacto cuantificable, impacto no cuantificable y probabilidad anual, yo determino un factor. Ese factor, en una escala del 1 al 5, va a ser como máximo, ¿no? O sea, mejor dicho, va a totalizar como máximo 5 más 5 más 5, porque son tres categorías de medición, 15, ¿no? Pero no siempre me va a dar 15, ¿no? O sea, en algunos casos me dará 10, en otro caso me dará 4, en otro caso me dará 6. Entonces, lo que hago es medirlo sobre el máximo posible, que es 15, para ver en qué porcentaje estoy, ¿no? Desde el valor mínimo hasta el valor máximo, ¿no? Entonces, aquí, este es un factor que lo que hace es homologar, ¿no?, el impacto cuantificable y el impacto no cuantificable y la probabilidad en categorías del 1 al 5. ¿Okay? Y una vez que, digamos, nosotros hacemos esa evaluación de impactos, que ya hemos visto que podemos tener una matriz para hacer esto, en un puntaje del 1 al 5, entonces promedio el factor de riesgo entre esos tres elementos, ¿no? Muy bien. Entonces va a ser el promedio de tres números que van a estar entre 1 y 5. ¿Y eso qué cosa es? Eso es el factor de riesgo, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo de este factor de riesgo? 20%, porque como el valor mínimo va a ser 1 más 1 más 1 sobre 15, eso es 3 sobre 15, 20%. ¿Y cuál es el valor máximo de ese factor de riesgo? 5 más 5 más 5 sobre 15, 100%. Entonces va a ser un factor que va a estar entre 20%, mientras más bajo sea el riesgo, y 100%. Pero ese factor está considerando los elementos cualitativos. Está considerando, porque para eso tenemos la letra N. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la valoración de riesgo es como la fórmula anterior, solamente que se le pondera por este factor, ¿no? Entonces, a la pérdida esperada anual, que ya sabemos cómo se calcula, probabilidad por impacto cuantificado, se le agrega el otro factor, se le multiplica por el factor de riesgo, y eso me da el valor en riesgo anual. ¿Ok? Ese valor en riesgo anual puede ser o puede calcularse en el estado inherente, o sea, antes de los controles, o en el estado residual después de los controles. Y la diferencia es el beneficio del control. Que debería haber una diferencia, indudablemente. Si no hay diferencia, quiere decir que los controles no me están agregando ningún valor.
¿Ok? Y esa es la segunda metodología. Entonces, muy parecida que la primera, solo que se incorpora este factor de riesgo, que es un porcentaje entre 20 y 100%. Comentarios finales. No se olviden, a mayor riesgo, mayor necesidad de control, ¿no? Cuando los riesgos son bajos, no tienes que poner, no tienes que poner controles altos. No se justifica. No se justifica. ¿Okay? Ahora, esta metodología no siempre la van a calcular. De hecho, si se trata de poner un control para cumplir una normativa, no necesitan hacer una relación beneficio-costo. Probablemente te va a salir un control que no es eficiente. Pero es que tienes que hacerla. Porque si la, o sea, porque no, salvo que quieras incumplir la normativa, que ese no es el caso. O sea, bajo el supuesto que tu propósito es cumplir la normativa, no tiene sentido hacer esta evaluación de un control que se va a implementar para cumplir con la normativa. Porque hay controles que son para cumplir con la normativa y nada más. ¿Okay? Entonces, en esos casos no tiene sentido hacer esto. Y finalmente, por el mismo principio de costo-beneficio, por el mismo principio de proporcionalidad, esta metodología para calcular el RBC de un control no tiene que hacerse para todos los casos. Tiene que hacerse solo para algunos. Y tenemos que ser selectivos. Entonces, cuando valga la pena, lo hacemos. ¿Cuándo valdrá la pena? Cuando es un riesgo muy grande. Por ejemplo, cuando el costo le está doliendo, perdón, cuando el control le está doliendo a la organización, cuando tiene muchas quejas de clientes, cuando está entorpeciendo digamos, la fluidez normal de los procesos, cuando está incomodando a la organización de alguna manera, cuando tengas esa intuición de que realmente este control me está haciendo perder mucho dinero más de lo que me está beneficiando, ¿no? O cuando tengas esa duda, no sé si me está beneficiando o no, entonces ahí tiene sentido, pero tiene que ser, digamos, tiene que corresponder a controles que sean importantes para la organización, no controlcito chiquito porque ahí no amerita, sinceramente. ¿Ok? Entonces, el RBC solo se recomienda para los casos en donde ameriten, por cierto, aquí una M, recomienda. Ya, listo. Bueno, pues bien amigos, eso ha sido todo por hoy.